En este ciclo de lecturas de iconos, hoy quiero hablarles quizás de la lectura que más alegría me da, que es aprender a leer el icono de la Theotokos, que significa la Madre de Dios, el icono de la Virgen María. Para nosotros es muy entrañable la figura de la Virgen en nuestra historia de la salvación, es nuestra madre, es la madre de Jesucristo, es la madre de Dios y es la madre de todos los hombres. Jesús en la cruz nos entregó a la Virgen como madre y desde entonces la llevamos en nuestro corazón. Bueno, muy al principio de la historia de la Iglesia, en el año 431, ustedes piensen que hasta el año 311 la Iglesia fue perseguida, es la Iglesia de las catacumbas. En el año 383 la Iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y por eso el año 431 es muy al principio, en un concilio de la Iglesia Universal que se reúne en la ciudad de Éfeso, por primera vez en la ciudad de Éfeso, una gran ciudad de Asia Menor, en donde se pensaba que había vivido la Virgen los últimos 9 años de su vida, junto con San Juan. En ese concilio se declara a María Theotokos, es decir, Madre de Dios. Fue algo muy debatido porque evidentemente es muy fácil decir que María es la Madre de Jesús. Leyendo el Evangelio uno lo encuentra como una verdad revelada. Pero ¿qué significa que es la Madre de Dios? Bueno, significa que poquito antes, en otro concilio, se había definido que Jesús tenía una persona y dos naturalezas. Una persona, la persona divina del Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como es una persona divina, tiene la naturaleza divina. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, que tiene la naturaleza divina, se encarna, se hace hombre, asume la naturaleza humana. ¿En dónde? En el seno de la Virgen María. Se va entretejiendo durante 9 meses en ese seno inmaculado, virginal, y la Virgen lo da a luz, permaneciendo virgen. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto en Belén. Y a partir de eso se empieza a contar la historia de nuevo, en un antes y un después de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el concilio? No es solamente la madre de Cristo, porque Cristo tiene una persona divina detrás de esa naturaleza humana. Y por eso ella es la madre de la persona de Cristo. Y esa persona es la persona divina del Verbo. Por eso desde entonces se la empieza a llamar Theotokos, Madre de Dios. Y entonces se la empieza a representar. Piensen que eran tiempos de mucho analfabetismo, era muy difícil transmitir las verdades en las cuales nosotros creemos a través de conceptos, a través de libros. Y por eso lo hacen a través de imágenes. Bueno, yo les voy a mostrar una imagen linda que tengo de la Virgen, un esmalte de la Theotokos en donde se ve a la Virgen con Jesús. Esta es la Virgen de Kazán, una de las tantísimas advocaciones de la Virgen en la ortodoxia. Pero hoy les quiero enseñar a leer un icono de la Virgen Theotokos y por eso en primer lugar se las muestro cómo se representaba a la Virgen, ya les digo, a partir del siglo V hasta nuestro tiempo, para decirnos quién es, a través de un código de símbolos. Bueno, ¿qué es lo primero que va a mostrarnos alrededor de su rostro? Va a mostrarnos ciertamente que lo lleva el niño Jesús, porque es la Madre de Dios, y entonces ella lleva al Hijo de sus entrañas, que es Cristo. Pero ¿cómo la va a describir a ella? ¿Cuál es su lugar? Bueno, primero vamos a tener varias formas de leer que son comunes a cualquier icono. Por ejemplo, si ustedes miran en la parte de abajo, la mitad del icono de abajo,
ven que hay mucha materia, muchos colores oscuros, está el púrpura, el azul, los mantos del niño Jesús, y entonces abajo hay mucha materia. Si ustedes ven el cuadrado de arriba, entonces van a encontrar que hay mucho espíritu, el rostro de la Virgen, el rostro de Jesús, el halo de la Virgen, el halo de Jesús, el nimbo de los dos, ¿no es cierto? Ese círculo de luz que rodea sus rostros, pero además ven un fondo dorado también, que significa el cielo. Entonces, abajo oscuridad, materia, pesadumbre, arriba espiritualidad, Dios, oro, luz. Y entonces el icono va ya a ser un instrumento por el cual nosotros vamos a ir desde abajo hacia arriba. ¿Cómo vamos a leer este icono como tantos otros? Bueno, primero tenemos que se trata de un cuadrado. En general los iconos tienen la forma rectangular para tomar medio cuerpo de la persona que va a estar ahí representada, y entonces ese cuadrado o rectángulo va a significar este mundo. Este mundo, ¿por qué es cuadrado? Porque tiene 4 elementos según la cultura griega: agua, aire, fuego y tierra. Y porque hay 4 puntos cardinales, y porque además tiene vértices oscuros este mundo. Si ustedes reflejan una luz encima de un cuadrado, van a ver que la luz se refleja en forma redonda, concéntrica. Entonces en el centro de ese cuadrado van a tener mucha luz, si fuera una mesa, por ejemplo, y en cambio en los vértices de ese cuadrado van a tener lugares oscuros. Eso significa nuestra tierra. Bueno, ahora esa imagen tiene que hablarnos de un triángulo que va a representar la montaña, y entonces la misma forma del cuerpo, ¿no es cierto?, va a significar esa forma triangular que nosotros vamos a tener que ascender para ir desde ese mundo que hay abajo, ya les digo, oscuro, material, a ese mundo luminoso, espiritual que hay ahí arriba. Y por eso el puerto hacia donde vamos siempre va a ser un círculo. Y cuando se puede subrayar ese círculo, entonces ese círculo va a estar mejor significado. Entonces ahí les muestro el círculo del ojo de la Virgen, uno solo de los 2 ojos, que es a donde hay que mirarla, el círculo concéntrico con ese ojo del contorno de la cabeza de la Virgen, y el otro círculo concéntrico del halo de la Virgen, de esa explosión de luz que surge de ella. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a través de este icono y de cada icono vamos a hacer un camino, un itinerario del cuadrado de nuestro mundo, a través de ese mundo ascensional, el triángulo, la montaña, a ese mundo circular, espiritual, que es el mundo de Dios. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar? Primero vamos a ver, solo en este icono lo pueden ver en la manga de la Virgen, en una de las 2 mangas, van a ver que es azul, porque su túnica es azul. Si ella fuera una reina, si hubiera nacido reina, ella tendría que usar una túnica púrpura, que era la túnica que usaban las emperatrices romanas. Pero ella nació como una mujer, es la nueva Eva, es decir, es de nuestra estirpe, ella no nació reina. Por eso viste una túnica azul, de la cual solamente se ve ese pedacito de la manga. Pero encima de esa túnica hay un gran manto, y ese manto sí es púrpura, es decir, sí lleva el color que llevaban las reinas. Saben que el púrpura era un pigmento que se sacaba de un molusco, que era sumamente costoso en la antigüedad, y por eso esas prendas púrpuras solamente podían costearlas los emperadores, los reyes, las personas muy importantes. Y entonces todo un gran manto, ¿no es cierto?, que es una tela densa, enorme, que cubre toda la persona. Solamente ese gran manto color púrpura puede llevarlo una reina.
Sobre ese manto de reina, ¿por qué entonces no es reina y lleva manto de reina? Porque fue hecha reina, ¿no es cierto? Es decir, Jesús la cubrió con esa dignidad, ¿no es cierto? Jesús, la Trinidad, la coronó cuando subió al cielo en cuerpo y alma y por eso fue hecha reina. Sobre ese manto lleva una mantilla que se puede descubrir bastante fácilmente porque hay sobre su hombro unos flecos que marcan el fin de esa mantilla y por debajo se encuentra el manto. Esa mantilla se llamaba maforium y lo usaban todas las mujeres casadas. Una mujer casada que no usara maforium, una mujer adulta que no usara maforium sería una prostituta y por eso solamente en los iconos de María Magdalena, por ejemplo, podemos mostrarla sin el maforium, mostrándonos su cabellera. Entonces la Virgen va a llevar esa mantilla que significa que es una mujer casada. Pero justamente para decir es casada, pero ese hijo que lleva no es el hijo de su esposo San José, sino que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces van a ver ustedes que tiene 3 estrellas, una en cada hombro y otra en su frente, y esas 3 estrellas van a decirnos que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Y entonces de esa forma se va a equilibrar el símbolo del matrimonio con el símbolo, la estrella de la perpetua virginidad. Por eso 3 estrellas y no una sola. Bueno, ¿qué otra cosa podemos encontrar de curioso? Unas letras que encontramos por arriba, algo que parece una M y una P, algo que parece una O y una B corta. Bueno, nosotros las reconoceríamos mal, esas letras, porque no son de nuestro alfabeto. En general están escritas en griego o en cirílico, que es el alfabeto que se utiliza en Rusia. Algunas veces el cirílico antiguo, ¿no es cierto?, porque utilizan formas tradicionales de escribir esas letras. Pero van a ver que tiene 2 letras a un lado y 2 letras al otro. Bueno, vamos a leer primero las 2 letras que nosotros encontramos, según la vemos, a nuestra izquierda. Eso que parece una M y una P y que arriba tiene un guiño como si fuera la parte de arriba de una ñ. Bueno, eso significa Macer. La primera letra de Macer y la última letra de Macer, esa P sería en realidad una R, y ese guiño que hay arriba significa que es una contracción. Ustedes vieron que cuando nosotros abreviamos, por ejemplo, ponemos un punto después de una abreviatura y entonces decimos etcétera y ponemos E, T, C, punto. Bueno, eso significa una abreviación. Bueno, ese guiño que hay arriba de esas 2 palabras significa la palabra está en el medio y esta es la primera letra y esta es la última. Entonces, si de este lado nos dice que es la madre, de este lado nos va a decir que es de Dios, y por eso las otras 2 letras van a significar Theos, ¿no es cierto?, Dios, Theotokos, ¿no es cierto?, la madre de Dios. Y entonces siempre, siempre, siempre la Virgen va a llevar esas 4 letras a su costado para que nosotros la distingamos, porque podría ser otra santa, ¿no es cierto? No siempre la Virgen va a llevar al niño en sus brazos, y entonces ¿cómo podemos saber que se trata de la Virgen María? Porque solo ella es la Madre de Dios, como ya les digo fue definido en el Concilio de Éfeso en el año 431. Bueno, espero que esta simple lectura del icono de la Theotokos les sirva. En este ciclo vamos a ir viendo ahora otros aspectos, porque la Theotokos va a ser Eleusa, o Virgen de la Ternura, va a ser Odigitria, o aquella que nos muestra el camino, va a estar en actitud suplicante, va a ser de la Deesis, y entonces va a ser aquella que está rezando, suplicando, intercediendo, o va a ser la gran Panagia, ¿no es cierto?, la Todo Santa, y va a estar de pie frente a Dios.
intercediendo por nosotros con los brazos abiertos, o va a ser la Virgen del Signo y va a ir mostrándonos aquello que se entreteje dentro suyo, que es Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver en este ciclo, cada uno en un programita distinto para que no nos confundamos. Hoy simplemente lo que hacemos es aprender a leer los colores, las letras, las formas de la Theotokos para que ahora cuando la miremos no nos parezca algo tan raro, ¿no es cierto?, un idioma tan distinto al nuestro, sino que entendamos, esta es la Madre de Dios. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.